Digamos, esas son un poco las magnitudes de lo que significa este fenómeno de violencia en nuestro país. Bogotá, siendo la capital, se convierte en uno de los principales atractores de población víctima de desplazamiento forzado. Alrededor del 6% de las personas víctimas de desplazamiento forzado llegan a la capital del país, y esto es solamente la información de las que se tiene registro, ¿no? Hay población de la que no se tiene registro en términos de calidad de ciudad, alimenta esta dinámica una idea para crecimiento de los barrios populares en la ciudad. En este mapa grande, en la localidad particular de Ciudad Bolívar, a la que me estaba refiriendo, se localiza el 11% del total de la población víctima en términos de calidad de Ciudad Bolívar. Es la segunda localidad que más recibe población, pero que todavía hay población de poder participar que por causas de la violencia ha tenido que salir de sus lugares de origen. Esto es como para que tengan claro que la violencia política, económica y social de nuestro país tiene un contexto rápido para que lo situemos todos en donde estamos y se ven obligados. Pero también de manera más reciente lo está teniendo la migración internacional. Ustedes encuentran aquí, este es el resultado de la encuesta multipropósito, que está recibiendo operación estadística muy importante para la ciudad de Bogotá, una de las más pero que todavía, digamos, que nos empieza a evidenciar algunos patrones de localización de la población migrante internacional en la ciudad de Bogotá. Hay dos patrones de localización que me parecen importantes mencionarles. Estos dos mapas muestran el porcentaje de personas que en cada una de estas, estos son unidades de planeamiento nacional, que es una agrupación que en términos administrativos nos es útil en nuestro país, en nuestra ciudad, perdón, en Bogotá, para la caracterización y la información del planeamiento local. Estas unidades de planeamiento la exposición, quiero saber si se hay un patrón de localización claro de la población migrante, uno alrededor del centro de la ciudad, y dos alrededor de la zona sur, justamente la localidad en donde nosotros del reto administrativo importante, para que ustedes se hagan una idea. En Bogotá, en el año 2023 se registraron 426.000 personas provenientes de Venezuela, de la necesidad, habitando la ciudad de Bogotá, y ya con un estatuto temporal de protección que, digamos, es una decisión de política pública muy importante que le permitió a la población migrante acceder a un estatus de, digamos, de reconocimiento y por eso tener mayores facilidades para ingresar al mercado laboral. Esto un poco para que también tengamos en cuenta que no solamente el desplazamiento forzado interno, sino también la migración internacional son hechos de dinámica demográfica muy relevantes que están reconfigurando el panorama urbano en nuestra ciudad. Esto es un poco el paisaje urbano que ustedes van a encontrar en la localidad de Ciudad Bolívar. Por un lado, proyectos de vivienda social. Ustedes ven esa tipología típica de los proyectos de vivienda social en países latinoamericanos, y en el fondo ven ustedes ya todas las estrategias de acceso informal al suelo y de autoconstrucción, y ven ustedes incluso que ya hay viviendas que están llegando casi que a la punta del cerro, justamente porque son poblaciones que no encuentran una respuesta en las soluciones tradicionales de política. Y esto es para llamar la atención a que no solamente ya reconocemos que la migración y el desplazamiento es un hecho que reconfigura nuestro sistema urbano, sino que el diseño de la política no está permitiendo responder a esa reconfiguración. En la parte central de esta fotografía ustedes encuentran una familia que está sentada en lo que aquí en Colombia lo denominamos zorra o carreta, ¿no? La atracción animal normalmente que apalanca procesos de recolección y aprovechamiento de residuos, familias recicladoras que se dedican a esta actividad, justamente ejemplifican las limitaciones que tienen estas familias, que tienen ingresos inestables, sin una vinculación laboral formal, sin un ahorro previo o una posibilidad de apalancamiento financiero, pues la imposibilidad de poder acceder a los programas de vivienda social que están diseñados en la política. Eso que un poco que es lo que se está generando como consecuencia. En primer lugar, que hay unos márgenes que están quedando como resultado del diseño de la política que genera unos ámbitos de exclusión.
Es decir, a la hora de definir quién es el potencial beneficiario de la política de vivienda social, se está al mismo tiempo generando un criterio de exclusión, que en este caso aplica con mayor intensidad para las poblaciones que no tienen, por un lado, documentos de identidad o que tienen un grado de vulnerabilidad tal que no pueden. Para el siglo XXI, que considere que nos situemos todos en donde estamos, con una población que no forma, digamos, estas condiciones, de empezar con esta imagen de la vereda de Kiva, en formación de finca, que nos en términos de población, la octava ciudad del país. Es una población de 776.000 personas. Por tanto, perdón, sí, perdón, Sebastián, ¿te puedo interrumpir un ratito? Por supuesto. Mencionaron recién que no se estaba viendo la exposición. Quiero saber si se reanudó la exposición. Sí, yo estoy proyectando. Ya, perfecto. Ahora está. Adelante. Sí. Perdón, Sebastián. ¿Te puedo? Es importante, es la formación de fincas a barrios, que nos situemos todos con una población que no forma de la vereda de Kiva, en la ciudad de forma que nos situemos con una pieza importante que en términos. Perdón, Sebastián. Sí, yo estoy, no se preocupen, en calidad con el láser. Sí, yo estoy proyectando. Ya, perfecto. No, calidad de ciudad. En este mapa grande ustedes se encuentran en un morado. Digamos, en Ciudad Bolívar, que es uno de los territorios con mayor recepción de población en desplazamiento y población migrante. Apenas el 46% del área útil destinada para el desarrollo de vivienda social se ha desarrollado, es decir, tenemos una política que no solamente llega tarde y llega con un estándar demasiado alto para la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las familias migrantes, sino que aparte de eso ha sido ineficaz y no ha logrado atender, digamos, las metas de producción de vivienda que estaban definidas. Eso tiene como consecuencia, en primer lugar, que se están autorreforzando las tendencias de segregación espacial. Si ustedes ven de manera general la localización de los proyectos de vivienda social, no corresponden con el área central de la ciudad, sino que es, digamos, tienen más relación con un criterio como un poco de periferia propio de los suelos de desarrollo habilitados para la construcción de vivienda, que refuerzan la tendencia de segregación, ¿no? y de exclusión del acceso a servicios sociales y el cuidado que son centrales, digamos, para estas familias en situaciones de vulnerabilidad, y que eso, sumado a la ejecución de planes lenta e incompleta, propicia esto que, bueno, este es un poco el panorama de lo que significan los proyectos de vivienda social en la ciudad de Bogotá. Hay algo que es muy interesante ver y que lo vamos a ver y que lo vamos a explicar con la diapositiva que continúa, y es que en este momento la producción informal de vivienda superó la producción formal de vivienda en Bogotá. Y esto es bastante, digamos, esclarecedor, en tanto que nos está advirtiendo que la respuesta de mercado está siendo insuficiente para atender a los segmentos de mayor vulnerabilidad que, bajo la lógica de la necesidad, están presionando otras modalidades de acceso al suelo y la vivienda a partir de la producción social del hábitat. Esto es bien importante porque pareciera que tenemos cifras como de la década de los 70s y de los 80s en términos de autoconstrucción, lo cual nos está haciendo un llamado poco, tal vez, a volver sobre algunos de sus planteamientos. Perdón, Sebastián, 5 minutos. Buenísimo. Entonces, esto simplemente a partir de este reto de política, ¿qué está sucediendo en Ciudad Bolívar? Es decir, ante una política que no responde y no atiende a la población, ¿cuáles son las modalidades de acceso al suelo y a la vivienda de esta población? Entonces, yo les voy a mostrar rápidamente este video para que ustedes, es un video que dura 30 segundos, para que ustedes vean el paisaje de la ruralidad de Kiva y la transformación urbano-rural
que está teniendo en este momento. Lo que ustedes ven, creo que ya se está reproduciendo el video, eran fincas donde probablemente había solo una unidad agrícola familiar, una familia dedicada a la producción agropecuaria, que empieza a ser sistemáticamente loteada y subdividida para promover procesos de autoconstrucción que permiten a muchas familias acceder o bien a una vivienda propia o a un mercado informal de vivienda en arriendo que le resuelve la situación de tenencia. Bueno, creo que ya se devolvió el video, pero este es el polígono de 69 hectáreas que les estaba mostrando en el video, y lo que muestran estas fotografías, esto es en el año, digamos, esto era en el año 2002, este punto que ustedes encuentran aquí, que dice Vía Kiva, es el centro poblado de Kiva, la vereda rural de Ciudad Bolívar, y ustedes ven cómo en 20 años pasamos de una ruralidad clara que contenía el proceso de expansión a un proceso de conurbación y de loteo inminente. Ese loteo inminente, que para nosotros significa la pérdida de ruralidad, lo que está generando es un negocio que presiona muy fuerte a los campesinos en términos de la transformación de sus viviendas. Este mensaje de un grupo de WhatsApp de uno de los campesinos propietarios de una de las fincas menciona un poco qué es lo que está sucediendo. Una finca la pueden calcular, la pueden convertir en 28 lotes y 6 locales comerciales. Él decía, esto equivale a la fiebre del oro que los gringos tuvieron en la década de los 20. Esto es lo que ustedes encuentran en, por ejemplo, plataformas como Mercado Libre. La comercialización alrededor de $2,000 a $3,000 de lotes para poder empezar un proceso de construcción de vivienda en suelo rural, sin acceso a servicios, sin acceso a transportes y sistemas, digamos, de cuidado claro, pero sí que animan un mercado informal de la vivienda. Esto adicionalmente está generando unas consecuencias muy problemáticas. Todos los líderes sociales defensores de la ruralidad de Ciudad Bolívar están siendo amenazados, y este es el caso de la líder Luisa Isabel Moreno, que fue asesinada justamente por las bandas de tierreros que se encargan de promover ante el vacío de la política este negocio de loteo ilegal de terrenos sin condiciones suficientes, digamos, para poder responder con, digamos, a un reto de vida y de calidad de vida digna de esta población. Hay algunas respuestas todavía incipientes por parte de la política, pero que tratan de reconocer que hay un reto diferencial en la política de vivienda social y en la gestión del hábitat popular. Por un lado, una figura que tiene Bogotá que está empezando a madurar, que es la curaduría pública social, que es una instancia, una entidad que se encarga de reconocer las construcciones de barrios informales que no cumplen con estándares de resistencia, pero que a partir de una norma constructiva diferencial pueden surtir un proceso de reconocimiento, y una vez tienen ese proceso de reconocimiento pueden acceder a otra serie de programas como que ayuda a ilustrar la vivienda, digamos, que ayudan a responder de manera parcial a este reto de política. También Bogotá está regresando a una, digamos, a una idea que justamente lo que está sucediendo, estos prados verdes que es la idea de los fueron en su formación de y es la posibilidad de que yo pueda acompañar la productividad y entregarle a la población una unidad básica, semilla localizada en un lote provisto de sistemas estructurantes, de servicios públicos, para que en ese lote, con servicios públicos, la persona pueda iniciar su desarrollo, digamos, progresivo de la vivienda. Ya para cerrar, algunas reflexiones finales. Es muy importante reconocer la capacidad de producción y de transformación de la vereda de Kiva, la migración y el desplazamiento. De la lógica de la nuestros sistemas urbanos de población, y el diseño de nuestras políticas una respuesta está recibiendo de manera muy clara una presión demográfica que le exige, digamos, un replanteo de enfoque, de modos de producción, y encontramos ahí en esas poblaciones que llegan, en el intercambio cultural, que propician una fuerza muy importante de producción social del hábitat, que como pueden ustedes, como lo demostré en esta presentación, está transformando los territorios y está cambiando el panorama y el paisaje urbano rural de la ciudad.
Otra de las reflexiones es que necesitamos superar el pensamiento abismal de las políticas de vivienda social. La vivienda social, cuando crea el prototipo del usuario ideal, genera un abismo a partir del cual todas las personas que no cumplen con esos estándares muy altos relacionados con estabilidad de ingresos, y se ven obligados de la lógica y se ven obligados cuando no cumplen con eso caen como al abismo en la política. Y es muy importante entender que esos segmentos excluidos requieren unas respuestas diferenciales. Iniciar estos procesos de ocupación, por otro lado, que como lo vamos a ver, el potencial también que en este momento tiene para organizaciones y el criminales que aprovechan la necesidad de las personas para promover, digamos, estas condiciones de acceso reconociendo al suelo y la vivienda. Esta primera imagen creo que ayuda a ilustrar, y por eso quería empezar con esta no tiene ni los recursos justamente lo que está sucediendo, estos prados verdes que fueron en su momento el área rural. Es muy importante que en el diseño de los programas generemos las posibilidades para que la progresividad y el complemento con los esfuerzos de inversión y de construcción de las familias nos permita configurar, digamos, un paisaje más diversificado de alternativas de política la ciudad de Bogotá. Y finalmente, insistir para el caso de Bogotá, en que estas estrategias de consolidación de borde urbano-rural nos deben permitir no solamente generar alternativas de acceso al suelo y la vivienda a la población migrante, sino también servir salvaguardando algunos objetivos de modelo de ocupación territorial, que en el caso particular de Bogotá, con la preservación de su ruralidad y su estructura ecológica, están siendo muy fuertemente presionados por la dinámica urbana y de acceso al y esa transformación de fincas a barrios, la migración y el desplazamiento cruzado. Yo con esto termino, nuevamente insistiendo en la importancia que tiene este espacio de encuentro latinoamericano para que podamos cualificar no solamente nuestra comprensión, sino que podamos cada vez llenarnos de muchas más herramientas de política para poder atender un fenómeno relevante de primer orden en el diseño de políticas y que también como hermanos latinoamericanos nos convoca a una reflexión y a una construcción colectiva. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Sebastián, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a unos minutitos de preguntas y respuestas. ¿Hay preguntas y respuestas? Sí. Muy buenos días. Mi nombre es Georgina Sosa, soy estudiante aquí de la carrera de Arquitectura de la FADA. Voy a tratar de hacer mi pregunta lo más clara posible. Me pone un poco nerviosa hablar frente a gente tan preparada y elocuente, ¿verdad? Esta pregunta hace referencia directamente a la ponencia de la arquitecta Sandra. Algo que me llamó la atención al comienzo es que lo que ella primero menciona es esta situación de 0,4 metros cuadrados de espacio verde en el barrio del cual estuvo hablando. E inmediatamente ella hace referencia también a lo que había mencionado ayer en su ponencia Andrés Batrina, ¿verdad? Que había mencionado como los migrantes venezolanos lo que más quieren es un patio. Y es algo común con los paraguayos, este deseo por un patio, y no es un simple capricho. En el caso de los paraguayos, por ejemplo, es lo que pasa en ese patio, ¿verdad? Está el jardín, allí se hace el asado, se junta la familia, entonces tiene todas estas características de interacción que también tiene el espacio público. Y me recuerda a lo que había mencionado ayer el arquitecto Fernando Murillo sobre esta necesidad de encontrar una armonía entre las necesidades de diseño, las necesidades espaciales entre los migrantes y los ciudadanos propios del lugar. Y muchas veces se habla todos entendemos que no se puede hablar de espacio público sin hablar de la vivienda, pero muchas veces se habla de la vivienda sin hablar del espacio público porque se lo toma por sentado. Y de nuevo, haciendo referencia a lo que había dicho ayer Andrés Batrina, que al finalizar su ponencia había dado esta pregunta de reflexión. ¿Cómo nosotros nos aproximamos a resolver estas problemáticas que se dan con las migraciones, teniendo en cuenta todas esas problemáticas que existen entre los ciudadanos de un lugar de por sí, en este caso en Paraguay? Y me pregunto, ¿sería el espacio público verde ese eje transversal que trata tanto
los problemas de los ciudadanos propios del lugar, como las migraciones internas, como también las migraciones en este caso, de personas venezolanas o de cualquier otra persona que necesite buscar asilo en nuestro país o en toda Latinoamérica, teniendo en cuenta que es esa necesidad de ese espacio público e interacción verde lo que en mayor y menor medida todos buscamos aquí. Voy a intentar contestarte algunas de las varias preguntas, pero me parece bien que hayas podido interrelacionar lo que veníamos trabajando estos días, ¿no? Respecto al espacio público, es una necesidad reconocida, ¿no? Obviamente, internacionalmente, una necesidad del encuentro y los espacios públicos o centros, es decir, o verdes o galpones o lo que fuese, son esos lugares donde uno encuentra, lugares del encuentro. El tema del patio venezolano, en este caso, ¿por qué es importante el uso de ese proyecto en el caso que yo daba u otros ejemplos? El tema es que en la localización en hoteles por cuarto, ¿no? La medición en este, que no es un barrio, un sector de Balvanera, la medición se está haciendo por cuartos alquilados. Así que el tema de los conventillos, como que mostré en el diario, sigue apareciendo, hostales de muy alto hacinamiento, ¿no? Porque esos cuartos no es que son cuartos individuales. Por lo pronto, el hacinamiento que se vive, no solo por los migrantes, sino por la población de escasos recursos, pero que encuentra allí una proximidad al centro para sus trabajos, se debería ver compensada con esos espacios públicos en el cual, digamos, se aireen, ¿no? Pero también ayer se hablaba, uno de los ponentes, de la adaptabilidad del migrante hacia dónde está viviendo, ¿no? En el caso nuestro, un país cuyo derecho a la vivienda, avalado por la Constitución Nacional, por la ley de la Ciudad de Buenos Aires, no está cumplido. Por lo pronto, esos alojamientos son supletorios a otro tipo de viviendas más permanentes. Con el ascenso de los venezolanos, que no todas las comunidades es así, el paso a otra situación superior es una de las posibilidades. Entonces vos decías, sí, aquí se está hablando el derecho a la ciudad también, porque en verdad es un derecho a los bienes de la ciudad, y en algunos sectores o áreas urbanas, ese acceso a la ciudad implica una nueva forma de vida, una forma de compacidad y sobre todo las capitales metropolitanas y los cordones que abastecen a la gente que trabaja en esos centros urbanos de viajes de 2 horas, 4 horas invertidas por día. Entonces, la localización precaria de esta gente no es solamente negativa, sino que como un piso al vínculo económico, al donde van siendo reconocidos y donde van progresando para atraer a su familia, es más que interesante. El tema de las migraciones internas son similares. Por lo pronto, el derecho a la ciudad, yo me atrevería a decir, ¿no? Con el perdón de este nuevo lugar, ¿no? Está dando lugar a otras necesidades, porque hay otro tipo de conexiones hoy que no solamente son del transporte, ¿no? Sino las redes, la conexión de internet y, como ya hablamos ayer, de televisión y demás, podría ser factible en ciertos trabajos estar más alejados de la ciudad y ahí sí conseguir las pautas que vos estás proponiendo. Pero del tema del patio también es necesario para nuestras migraciones internas, es lo primero, ¿no? Y el tema de la respuesta desde la vivienda es muy comprometido cuando no hay suelo urbano, cuando no hay áreas vacantes o lo que se llama tierra protegida para las viviendas de interés social.
Así que sí, el tema es muy, muy complejo. Yo me limité a un área más bien sensible en la proximidad, pero se han contado aquí todas las problemáticas. Inclusive cuando muestra acá el colega, ahí hay edificios de una altura de 7 pisos con ascensor para clases populares. Entonces el recambio también es un tema serio, porque ahí van a ir clases más altas que las populares, porque tienen que pagar un ascensor, por ejemplo. Es todo un trabajo que hay que hacer, digamos, como se ha mencionado, como se trabaja en distintos espacios de urbanización importante, es ver también cada lugar diferente, la capacidad de organización, y el que mejor perspectiva tiene es el propio usuario. Migrante, externo, interno o un simple poblador de la zona. Gracias, Sandra. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Yo me iba a venir para acá, así me ven ellos, ¿no? Yo ante nada quería agradecerles a los tres ponentes, porque creo que hay y obviamente a los participantes, hay un hilo conductor que creo que la pregunta bien lo manifiesta, que es concretamente cómo se materializan los derechos, ¿no? Y concretamente estamos hablando de una cuestión de urbanismo que Pablo Aguilar lo caracterizó como plaga política. Yo me anoté ahí y le quería pedir hacer una segunda ronda muy rápida, donde cada uno de ellos pueda tener la oportunidad de focalizar. A lo mejor, Pablo, contanos, yo lo que interpreté es, vos definís como plaga política este choque entre los derechos internacionales y la legislación local, que le pasa a un migrante cuando llega concretamente. Quería trasladarte, Pablo, algo que se habló ayer, que me parece que es muy importante, que en el Paraguay hay un tratamiento especial para migrantes que están saliendo de países en situación humanitaria, caso venezolano, que también está rondando en todo este congreso, en el cual era muy claro que no había ningún conflicto en cuanto a su acreditación legal, que es lo que suele ser conflictivo en otros contextos, que en el Paraguay y en general en América Latina no hay un problema de documentación. O sea, los migrantes son aceptados, no tienen ningún problema legal, pero sus problemas, como bien manifestaban ayer, tenía que ver, por ejemplo, con alquilar. Alguien manifestaba que le daba vergüenza tener muchos alquileres acumulados y no poder pagarlo. Y esto me retrotrae a la ponencia de Sebastián, donde nos explicaba que el proceso de desarrollo urbano en Bogotá estaba asociado a la especulación inmobiliaria, y él habló de estas bandas de tierreros, que me gustó el término también, ¿no? Estos que especulan con el suelo, y especulando con el suelo producen un daño enorme en el crecimiento de la ciudad, por una parte, y en la transformación de la ruralidad. También ayer otro término fue la nueva ruralidad, que me pareció muy interesante, ¿no? Como acá en Paraguay está ocurriendo de una recalificación, un retorno de muchos pobladores rurales a sus lugares de orígenes, con buen acceso a internet, a teléfonos, y lo contrario que mencionaba Sebastián. Y vos, Sandra, centrándote en el espacio público, me parece que es la tercera escala, ¿no? Como que, como bien preguntabas vos también, el espacio público que podría ser un articulador en esta cuestión de grupos migratorios y nativos, puede también ser parte del problema en lugar de ser parte de la solución. Así que, en función de estas tres cuestiones, le quería pedir a cada uno de ustedes si quieren dar un pequeño comentario sobre la plaga política, las bandas de los tierreros, y vos, Sandra, la recalificación de espacios públicos. El tema justamente de los proyectos para el acercamiento, la convivencia, la inclusión, no siempre están claramente comprendidos en esos aspectos. De hecho, el concepto de migración en este momento, lo aseguro porque es así, no contempla en los proyectos urbanos el tema migratorio, ni aún en barrios en los cuales las migraciones son
notables, visiblemente notables, a la vez que de la invisibilidad que yo hablo es el no reconocimiento de ellos. Así que los proyectos urbanos pueden llegar a ser contraproducentes, pero también ahí quiero poner otro comentario también que va un poco diferenciado de lo que se ha comentado. Es también cómo el migrante busca o no integrarse a esa comunidad que los recibe. La ausencia de consideración de la interculturalidad en los espacios urbanos no está reconocida como camino, como decía yo en la ponencia, a lo que es la ciudadanía, ¿no? Es decir, la cohesión social. Pero como en estos lugares no se da tampoco la cohesión urbana, estamos hablando de edificios enfrentados, estoy hablando de un lugar que durante 3 meses fue utilizado para el área de participación, diferente a la que plantean otros métodos que llamamos innovadores, ¿no? Esa comunidad vio ese encuentro, esa cuasi parroquia, exageraría, venezolana, pero con gran migración, con gran asistencia de estos migrantes, no percibió el objeto que estaba enfrente. Yo arriesgo por 2 temas. Primero, porque es un proyecto de arquitectura y no es un proyecto urbano. A partir de ser un proyecto de arquitectura, aunque se lo llame como urbano, es un proyecto de arquitectura que ocupa varias manzanas a la vera de un ferrocarril que divide rápidamente un área del otro y que es totalmente diferente digamos, la morfología urbana. Creo yo que justamente al no ser urbano no considera su raíz territorial, que debería ser justamente una raíz que comunique al resto del barrio, no que se ensimisme, es decir, que quede ensimismado en sí